Vamos a continuar y nuestra primera invitada ya está con nosotros, amigos, es Juliana Reina, gerente general de Global Research Marketing. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos frente ya a la toma de mando de Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes han hecho un interesante informe, medición, un sondeo de qué piensan o cómo ven este momento de nuevo quinquenio para el Perú a nivel de ejecutivos. ¿Cuál es la percepción de ellos en relación a la mejora? Bueno, María Jesús, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros acabamos de terminar un estudio que lo realizamos por lo menos 2 veces al año. Es una medición similar a un termómetro, donde generalmente solemos incluir las mismas preguntas, y la muestra ha estado básicamente conformada por ejecutivos de empresas grandes y medianas de Lima. Han sido 200 ejecutivos los que han participado en esta encuesta, donde hemos tocado diferentes temas, ¿no? Una de las preguntas más interesantes que podemos ver es que justamente la expectativa frente al próximo gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, fíjate que tenemos la respuesta de entre una expectativa muy alta y una expectativa alta, los dos suman el 72% de menciones. ¿Ok? En cuanto a las reformas de la economía... ¿Y la expectativa baja? La expectativa baja llega al 3%, es prácticamente nada. La sí, diferencia, ¿no? Sí. Exacto. O sea, definitivamente es un pico muy alto. Así es. En general los ejecutivos tienen una expectativa alta de que las cosas van a mejorar, y creo que en general todos apuntamos a eso. Y según lo que puede, digamos, deducirse también de este informe, es que el 80%, por ejemplo, de estos ejecutivos señala que la situación va a mejorar. Mi pregunta es, ¿la percepción de ellos es que va a mejorar para ellos o para el país? En ambos casos. Es una percepción positiva en ambos planos. Incluso tenemos una pregunta respecto al desempeño de su empresa en lo que resta del 2016. El 63% menciona que va a mejorar. Eso, si lo comparamos con una medición anterior, aumenta. Que va a mejorar, mira tú, lo que queda de este año. Así es. Donde las cosas ya están planteadas, las reglas están bien puestas, sí, claras, ¿no es correcto, cierto? correcto. O sea que hay muy expectativa. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Hay mucho positivismo. Todos están poniendo, digamos, las ganas y el esfuerzo de que la situación del país mejore. ¿Han podido ustedes preguntar, por ejemplo, entiendo que sí, cuáles serían las tareas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O en todo caso, qué fue aquello que faltó por hacer en ese quinquenio que termina Humala? Sí, correcto. Por ejemplo, ¿no? La pregunta de cuáles son los principales problemas del país que el gobierno actual no ha sabido manejar y solucionar. Tenemos justamente en primer lugar, y coincide con las declaraciones anteriores, inseguridad ciudadana, 96%. Se refiere a las declaraciones del señor Basombrío. Sí. El ministro del Interior nuevo, ¿no? Sí. Entonces tenemos en primera mención inseguridad ciudadana 96%, corrupción 92%, narcotráfico 57%, tráfico de influencias 42%, pobreza 35%, educación 32%, y bueno... Yo quiero detenerme un ratito ahí, fíjate, Juliana, en lo que tiene que ver con la corrupción. Porque los ejecutivos, y probablemente no solo sea una deducción o una conclusión de los ejecutivos, sino en general, en el sentido de que cuánto pierde nuestro país por temas de corrupción. Sí, y es la imagen, ¿no? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo viramos, digamos, estos resultados de la corrupción? ¿Con competitividad? Con competitividad, exacto. Mira que tenemos una pregunta aquí que dice: ¿qué reforma en la economía faltaría ejecutar por parte del próximo gobierno para elevar la competitividad del país? En primer lugar, combatir la corrupción, 87%. Gracias. Seguridad ciudadana, 77%. Reforma educativa, la educación es la base también, 53%. Combatir la informalidad, 52%. Fomentar la inversión, 49%. Menos burocracia, 46%. Es otro punto muy interesante del informe. Sí. Menos burocracia. Sí. Y es una de las ofertas electorales, ¿no es cierto?, que por supuesto se deberá poner en práctica en el programa de PPK, ¿no?, de Pedro Pablo Kuczynski, el tema del SNI, por ejemplo, el CANO. Así es. O sea que la burocracia sigue siendo todavía la piedra en el zapato, así lo ven los ejecutivos. Tenemos algunos cuadros, mira, Juliana, si lo podemos ir comentando. Sí, correcto. ¿No? En cuanto a la reforma de la economía, por ejemplo, ¿qué me puedes comentar? Por ejemplo, ahí la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué reforma de la economía faltaría, ¿no? Faltará ejecutar por parte del próximo gobierno, pues, para elevar, ¿no?, la competitividad? Es un poco el tema que te abordaba, la competitividad, porque además los ejecutivos les han dicho a ustedes, al Global Research Marketing, que solo con competitividad reduciremos los niveles de corrupción. Sí.
Así es. Y fíjate que tenemos adicionalmente a esta pregunta que estás mostrando en pantalla, ¿cuál considera es el nivel de corrupción en nuestro país? La respuesta es muy alta, llega al 73%, alta 26% y baja solamente es el 2% de menciones. Si sumamos la percepción de muy alta y alta, llegamos al 99%, o sea, casi al 100% de percepción de que existe una alta corrupción. ¿Y en todos los niveles, Bueno, por ejemplo, del Estado? Sí, cuando hacemos justamente la pregunta, ¿qué poder del Estado considera? Ahí estamos justamente con la pregunta. Mira, tú estamos viendo la pregunta que dice precisamente así. ¿Qué poder del Estado, no es cierto, considera usted que es el más corrupto? Poder judicial. Que tiene un 77%. 77%. Así Tremenda tarea la que toca. Le sigue el Poder Ejecutivo, que casi Perdón, el Legislativo 16%. le sigue, ¿verdad? Si no me Legislativo equivoco. es el 8%, prácticamente, 7.5%, ¿no? En segundo lugar es el Poder Ejecutivo. Pero realmente, bueno, casi todas las respuestas se enfocan en el Poder Judicial. Ahí es donde se necesitarían muchos cambios, ¿no? Que no va a ser, digamos, una tarea fácil, pero sí. Y mira que uno siempre piensa y tiene la idea de que el Congreso centra este descontento de la gente por la corrupción. Sí. Pero mira lo que nos dice esta importante investigación. Sí. El Poder Judicial para los ejecutivos, 77%. 77%. Y que va ligado también a corrupción y, ¿por qué no?, también al mismo tema de la inseguridad ciudadana. Y la faltan delincuencia, leyes, ¿no? No solamente Ahora, no sé leyes si más faltan severas. leyes o falta, digamos, Eficacia. eficacia en la aplicación de En las la mismas. aplicación. Falencias legales también seguramente. También lo tenemos, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, yo creo que si bien el estudio se ha hecho a nivel de ejecutivos, es el sentir de toda la ciudadanía. Refleja, ¿no? Refleja. Sin duda. La mayoría necesita, quiere un cambio. O sea, la mayoría está cansado de que siempre se repita exactamente Te lo mismo. preguntaba antes, Juliana, ¿cuáles son esas tareas pendientes que ustedes consideran, según el informe, que no se hicieron bien? Sí. Que faltan Sí. probablemente replantear o mejorar, para luego pasar a las que también, digamos, se hicieron bien. Así es, ¿no? O sea, básicamente los principales puntos que se deben de tocar sería básicamente el tema de saber combatir bien el tema de la corrupción, de la inseguridad ciudadana, como segundo punto, la reforma educativa. La descentralización. La descentralización ¿Está planteado? no fue mencionada, ¿eh? O sea, si bien es cierto, estas respuestas fueron espontáneas, pero podríamos centrarnos que los dos Perdón, puntos... fueron ejecutivos solo de Lima. Sí, solamente de empresas grandes y medianas, ¿no? Pero básicamente muy centradas las opiniones, en un primer lugar, en el tema de corrupción y inseguridad ciudadana, que son Y lo los que me temas deja más muy sorprendida a mí relevantes. es esto de la corrupción a nivel ya, como yo te preguntaba, Estado, pues los poderes del Estado así lo reflejan el sí. Poder Judicial. ¿Qué Sí. reflexión deberían recibir aquellas personas que administran justicia? Deberían de hacer su trabajo bien, ¿no? Por algo están ahí. Ahí sí quizá el tema de la OMA, de los jueces provisionales, varios aspectos que analizar seguramente cada uno en su rubro. Sí. Ahora, el otro aspecto tiene que ver con ejecutivos de qué rubros. Diferentes rubros, o sea, en realidad de todos los matices, ¿no? Hemos tenido ejecutivos muy fuertes en la parte de empresas de servicio, de consumo masivo. Hay que tener en cuenta que también hay una inversión muy importante que viene de fuera. Entonces, Por supuesto. claro, todo apunta a que las cosas van a mejorar, es el deseo de todos, pero ¿cómo crecemos con corrupción y cómo crecemos con inseguridad ciudadana? ¿Cómo sigue viniendo más inversión si no hay la seguridad necesaria en el país? Un 86%, según el informe que ustedes nos presentan, confían, ¿no es cierto?, en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, será buena y Sí. muy buena. Un 11% dice que será regular. Y solo un 3% precisa que se tratará de una mala o muy mala gestión. O sea que ahí tú te das cuenta un poco de la expectativa que ha generado la elección. Y veremos además, muy interesante ver lo del mensaje, ¿no? Ya la gente se está preparando a decir las reacciones, por ejemplo, en el Congreso, ¿qué esperamos del mensaje del día de mañana? Algunos señalan que no solo se diga el diagnóstico, sino ya las labores inmediatamente. Y también, por supuesto, se habla de las facultades legislativas que se darán. Correcto, y con este tema también del cambio de mando y el discurso presidencial, el 83% de entrevistados menciona que sí lo va a haber. O sea, se suma con el tema mismo de la expectativa, ¿no? La expectativa se centra también en la gente que acompaña, en los cuadros que están presentes, ¿se tiene o no se cuenta con las personas más calificadas? Sí, hay también una percepción de que sí, que se tiene De que las sí. personas, sí,
Bien, claro, es una suma de todo, ¿no? La gestión misma del presidente Pedro Pablo Kuczynski, como también de sus ministros y todo el equipo que lo Cuéntame un acompaña, poquito sobre ¿no? la muestra, ¿fueron cuántos? 200 casos, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha? Le hemos hecho en todo el mes de julio. Hemos cerrado campo el día 22. 200 consultas, Sí, es cierto. 200. Otro dato interesante es que fíjate que la gestión en líneas generales de cómo se percibe que va a ser la próxima gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, muy buena gestión, 25%. Buena gestión, 62%. Así es. Si sumamos esos dos, Y fíjate que poquísimo llega mala, ¿no? al 86%, regular gestión 11%, y mala gestión en realidad es casi nada, 3%. Casi nada, 3%. ¿no? Así Sí. es, 3%. Ahora, un poquito para pasar luego a cómo se ve las fiestas patrias, el Perú. Y mira, justo coincide jueves, viernes, que puedes sumarlo a sábado y domingo. Sí. Y un poco de cara al turismo interno. ¿Cómo se ve también el hecho de que los ejecutivos piensen ahora de lo bueno que se deja en este quinquenio también, ¿no es cierto? Los programas sociales, de pronto han preguntado algunos aspectos como la educación. Sí, surgió también eso, ¿no? O sea, básicamente el tema de, sí, los programas sociales, mejoras en la educación en Salud. general. Salud también apareció, ¿no? Sí, hay cosas que han sido evaluadas de manera positiva, ¿no? Pero en líneas generales, cuando evaluamos la gestión del actual presidente, del presidente Ollanta, lamentable, pero o sea, muy mala gestión 36%, mala gestión 39%, los dos suman el 74%. Hay que Al cierre, cambiar ¿no? algunas cosas, ¿no? Sin duda. Sí. Ahora, vamos yendo un poco al aspecto de las fiestas patrias. Yo te mencionaba, ¿no? Nuestro país, fíjate, acaba de recibir Lima, un galardón por ser el mejor ciudad o el mejor lugar de reuniones, ¿no es cierto? Por otro lado, nuestra gastronomía, nuestra comida y qué sé yo. Fomentar el turismo desde el punto de vista interno. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Hay expectativa en los ejecutivos? Sí. ¿Se moverán de Lima algunos? No sé, cuéntanos. Sí, incluimos también algunas preguntas de este tipo, aprovechando que, bueno, ya justamente venían las fiestas patrias. Y fíjate que el 67% de los ejecutivos tiene pensado hacer algo por fiestas patrias, ¿no? Entre las actividades que piensan realizar, salir de viaje al interior del país, 47%. Eso es muy positivo, ¿no? Es muy positivo, porque en mediciones anteriores que hemos realizado, más bien la primera mención era salir de viaje al exterior. Al extranjero, claro. ¿no? Tenemos un 34% que dice que piensa quedarse en Lima y descansar, porque bueno, hay gente que Yo creo trabaja, que ahí ¿no? las empresas turísticas o las cadenas hoteleras, no sé de quién depende, le ha echado una mirada con lupa, porque muchas veces tú decías, es más barato irte al extranjero que a algún destino del Perú. Sí, así es. ¿Cambiar un poco la cosa? Yo creo que no, deben de Sin duda, saber ¿no? capitalizar eso. Y me puedes decir, por ejemplo, ¿a dónde viajarán? ¿Norte, sur? Hay una pregunta Sí, por ahí también, ¿no? bueno, la mayoría busca el calor, El solcito, ¿no? pues, Entonces obvio. piensan ir al norte del país, ¿no? Hay destinos como, bueno, Punta Sal, Máncora, ¿no? Y el tema de nuestra gastronomía, ¿no? O sea, una de las actividades que piensan hacer es justamente el salir a comer a un restaurante, que es el 72%, y creo que todos disfrutamos de eso, ¿no? Sí, conocer un por nuevo supuesto. lugar, nuestra comida es tan rica y creo que es uno de nuestros emblemas, ¿no? Nos llena de mucho orgullo. Has logrado tú ahí también encontrar el elemento fundamental de los viajes o de los feriados, la familia. La familia. Reencontrarte, Así es. conversar, conocerte un poco más. Sí, salir en familia, ¿no? Qué lindo, Lo ¿no? cual es muy, muy positivo, ¿no? O sea, No, si tú vas a donde vas y ves gente, hay movimiento, o sea, Sí. hay economía, hay consumo interno, Sí. probablemente hay muchas brechas por todavía sobrepasar Sí. y superar en nuestro país. Bueno, muchas gracias. No, las gracias a ti, Qué María Jesús. ocurrencia, Juliana, muy gentil. Gracias.